Buenas tardes. Estamos recordando el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad. Y en ese sentido de profundo agradecimiento a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, derramando su sangre en sacrificio vivo. Murió dando su vida para que nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, arrepentidos de nuestro pecado, podamos tener salvación de nuestras almas. El pueblo judío en todo el mundo en este día celebra lo que ellos denominan el Pesaj, que tiene un orden, el Seder, Pesaj, Seder, y que nosotros conocemos como Pascua. Voy a seguir el orden que sigue normalmente una familia judía en esta celebración, el Pesaj, sí intercalando algunas cosas que tienen relación con lo que Jesucristo hizo, en lo que la cristiandad conoce como la última cena. Cuando Él cena con sus discípulos, en esta celebración del Pesaj judío, y Él lo cambia bastante. Y vamos a ir explicando, y estoy siguiendo en cierta forma el orden del Pesaj que celebran las comunidades judías mesiánicas en distintas partes del mundo. Y lo primero en esta celebración, una mujer, generalmente la esposa del que dirige la celebración, enciende las velas. Esto es lo primero. Así que vamos a encender las velas. Son 2 velas. Ahí. Y voy leyendo qué es lo que significa cada una de estas cosas. Y dice, así, cuando encendemos las luces de esta festividad, oramos por la iluminación del Espíritu de Dios para que nos revele en forma personal el significado de la Pascua mesiánica. A mi lado derecho, ustedes pueden ver 4 copas de vino. Estas 4 copas tienen significado
profundo cada una de ellas y los vamos a ir explicando a medida que las vamos tomando un poco. En la Pesaj judía, la Pascua, celebramos las promesas de redención, tomando de estas 4 copas. Y cada una de ellas nos van a recordar un aspecto de la unión que Dios desea que tengamos con Él. La primera copa es la copa de santificación. La copa de santificación. Y el que dirige la celebración del Pesaj levanta esta copa y dice a todos: levantemos la primera copa juntos y bendigamos el nombre del Señor. Y en hebreo pronuncia la bendición, que quiere decir: bendito eres tú, oh Señor nuestro Dios, el Rey del universo, que crea el fruto de la vid. En esta ocasión, cuando Jesús está celebrando el Pesaj con sus discípulos, en el hebreo la palabra es talmidim, compartió esta copa con ellos y le dijo lo siguiente. Esto aparece en Lucas 22, 17 y 18. Tomen y beban de ella, porque yo les digo que desde ahora yo no beberé el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. En la familia judía beben la primera copa de bendición. En el Salmo 24, el que preside el Pesaj recuerda los versículos 3 y 4, que dice: ¿quién subirá a la montaña del Señor? ¿Quién podrá estar en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. En este momento, en la familia judía, se pasan el recipiente con agua para que todos puedan irse lavando las manos en respeto a la palabra de Dios. En esta ocasión, cuando Jesús se aparta de la tradición y Él echa agua en el recipiente y en vez de pasarlo para que se laven las manos, Él se levanta, toma una toalla y procede a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Ustedes recordarán cuando llega al lugar de Pedro, Pedro
está tan impactado con esta señal de humildad de Jesús, que él reacciona y rehúsa, no puede aceptar esto. Jesús le dice, si tú no aceptas, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro reacciona con esa personalidad que tenía, no solamente los pies, sino las manos, la cabeza, todo mi ser. Y esto aparece en Juan capítulo 13, versículos 5 y el 12 al 14. Y ahí les pregunta a él, a sus discípulos, ¿entienden ustedes lo que yo he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y está bien, porque lo soy. Ahora, si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavar los pies de los demás. Y ahí les está enseñando un ejemplo notable de humildad. Continuamos aquí con la costumbre, lo que hace la familia judía en este momento. Recordando Éxodo capítulo 2, versículo 23. El pueblo de Israel gemía bajo el yugo de la esclavitud y clamaron y lloraron por su rescate, para que Dios los librara de la esclavitud. Y aquí el que preside en la familia dice, el Pesaj es una celebración que ocurre al inicio de la primavera, cuando la tierra comienza a llenarse de vida. Y esta ramita de perejil, que se llama carpaz, representa vida, la vida creada y sostenida por el Dios Todopoderoso. Pero la vida en Egipto para los hijos de Israel era una vida de dolor, sufrimiento y lágrimas, representado por esta agua con sal. Y aquí se moja el perejil en esa agua con sal para significar de que la vida algunas veces está inmersa en lágrimas. Y toda la familia judía pronuncia entonces esta bendición. Bendito eres tú, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo, quien crea el fruto de la tierra. Y ahora, y esto es lo que hace el que preside, comamos del carpaz, el perejil con agua salada. Bien salada.
Aquí, en esta parte del Pesaj, un niño hace 4 preguntas. Porque esta noche es muy diferente a las otras noches. Y esta es la primera pregunta que hace el niño. Todas las otras noches nosotros comemos bread, o sea, pan, o matzah. ¿Y por qué en esta noche solamente comemos matzah? Ese es el pan sin levadura. La levadura siendo un símbolo de el pecado, la corrupción. Y el matzah no tiene levadura. Después hace la segunda pregunta. ¿Por qué en las otras noches nosotros comemos toda clase de vegetales, pero en esta noche solamente comemos hierbas amargas? La tercera pregunta. Todas las otras noches nosotros no mojamos nuestros vegetales ni siquiera una vez. ¿Por qué en esta noche los sumergimos 2 veces en el agua salada? La cuarta pregunta. Todas las otras noches nosotros comemos sentados o reclinados. ¿Por qué en esta noche solamente lo hacemos reclinados? Aquí el que preside le dice al niño: es nuestro deber y nuestro privilegio contestar las 4 preguntas de la Pascua, del Pesaj. 12:24, el Señor le manda por medio de Moisés al pueblo de Israel: ustedes deben observar esta ley, ustedes y su descendencia para siempre. Comienza a contestar las preguntas el que preside. Todas las otras noches nosotros comemos pan con levadura, pero en el Pesaj solamente comemos el matzah, o sea, el pan sin levadura. Así como los hijos de Israel huyeron de Egipto, al salir no tuvieron tiempo para que la masa fermentara. En vez de eso, el sol caliente del desierto hizo que la masa se mantuviera sin fermentar, plana. Y aún más que eso, las Escrituras nos enseñan de que la fermentación simboliza el pecado. Y aquí nosotros, como pueblo de Dios, en Cristo, podemos recordar, porque por medio del apóstol Pablo, Dios nos dice en 1 Corintios 5, 6 y 7, pero ¿no saben ustedes este dicho?
de que un poco de hametz, de levadura, fermenta toda la masa. Desháganse de la antigua levadura para que ustedes sean una nueva masa. Porque en realidad ustedes son masa sin levadura. Porque nuestro pesaj, dice, nuestro cordero del pesaj, el Mesías, ha sido sacrificado. En este tiempo, rompamos los antiguos hábitos de pecado, de egoísmo, y comencemos una nueva vida. Una vida santa siguiendo a Jesucristo. Enseguida el que preside levanta este plato donde está el matzah, el pan sin levadura. Y dice, este es el pan de aflicción, el pan que nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Todos los que estén hambrientos, vengan y coman. Todos aquellos de ustedes que están en necesidad, compartan la esperanza del pesaj, de la Pascua. Y aquí procede a hacer algo notable. Son 3 pedazos de matzah, del pan sin levadura, y los pone en un pedazo de tela que tiene 3 compartimentos. Y hay muchas explicaciones que da en los siglos que han dado los intérpretes de la ley para esta parte de la ceremonia. Y muchos rabinos llaman a esta tela que tiene los 3 compartimientos unidad. Algunos lo consideran la unidad de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Otros explican de que es la unidad de adoración, los sacerdotes, los levitas y el pueblo de Israel. Pero nosotros vemos de que aquí está la Trinidad representada en unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1. Y en el matzah, en el pan sin levadura, nosotros podemos tener una cierta representación del que tiene líneas en que el pan sin levadura y puedo recordar de que en Isaías 53:5, hablando, profetizando de Jesucristo, dice, así como el pan de matzah tiene esas marcas horadadas, dice la palabra, porque Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y Él
el trato de disciplina que nosotros merecimos cayó sobre él, y por sus llagas, por sus heridas, somos sanados. Hay una escritura de el profeta Zacarías, en Zacarías capítulo 12, versículo 10, que profetiza para la nación de Israel. Y dice: derramaré en la casa de David y todos aquellos que viven en Jerusalén, espíritu de gracia y espíritu de oración. Ellos me mirarán, el que fue traspasado, y se dolerán por mí, como aquel que se duele por su único hijo. Aquí el que preside la Pascua, el Pesaj, hace lo siguiente: del compartimento del medio saca el Pesaj, solamente ese, el del compartimento del medio, que representa al Hijo de Dios, y lo parte por la mitad. Y guarda una mitad ahí en el medio. Así como el pan de aflicción es partido, el Mesías también fue afligido y quebrantado. Esta mitad es llamada el afikomen, que significa el que viene, y el que preside lo toma de ahí del medio y lo guarda en un paño blanco, aquí. Así como el cuerpo del Mesías, después de haber sido crucificado, haber sido quebrantado, haber muerto por nuestros pecados, fue envuelto en una sábana blanca para sepultura. La Pascua le dice a todos: ya, cierren los ojos, porque va a esconder el afikomen en algún lugar de la casa, y lo va a esconder así como el Mesías fue puesto en una tumba y escondido por 3 días. El afikomen, que es notable el significado, significa el que viene. Va a venir. Y en el orden de la Pascua judía, del Pesaj, en un momento va a aparecer eso. Y lo vamos a leer en el orden, en el Seder
que tiene. Después de esto, la familia dice: comamos un pedazo de el matzo, del pan sin levadura, y lo comemos. Y se pronuncia una bendición. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que produces el fruto de la tierra. Aquí procede a responder otra pregunta de la que hizo el niño. Y dice el que preside: todas las demás noches nosotros comemos toda clase de vegetales, pero en el Pesaj solamente comemos maror, las hierbas amargas. Aunque sean muy dulces la vida que tenemos hoy día en esta celebración, también recordamos la amargura de la vida de los hijos de Israel en la tierra de Egipto. Enseguida, el que preside levanta este otro plato que contiene rábano picante. Rábano picante. Y lee Éxodo 1, del 12 al 14. Los egipcios llegaron a temer al pueblo de Israel y por tanto los oprimieron incesantemente, haciendo sus vidas amargas con trabajo forzado, haciéndoles que produjeran ladrillo y toda clase de ardua labor en los campos. Y aquí, con un poco del matzo, del pan sin levadura, sacamos un poco de esto, que se llama maror. Y lo come la familia judía para recordar que este gusto amargo es capaz de sacar lágrimas de compasión por la pena, la tristeza que tenían nuestros ancestros miles de años atrás. Y cuando se come esto, se pronuncia una bendición. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has apartado por tu palabra y nos has mandado a que comamos hierbas amargas. Procede a contestar otra de las preguntas que hizo el niño. Y dice el que preside: todas las demás noches nosotros mojamos nuestros vegetales solamente una vez, pero esta noche lo hacemos 2 veces. Nosotros ya hemos sumergido el perejil en el agua salada.
y hace esto. Recordamos que los hijos de Israel trabajaron duramente para hacer ciudades de tesoros para Faraón, trabajando con adobe y ladrillo. Recordamos esa tarea con una mezcla llamada caroset. Y este es el caroset, de color café, como ustedes pueden ver. Recordamos esto con el caroset, que está hecho con manzana molida, con miel, con nueces y con un poquito de vino rosado. Y aquí el que preside dice: untemos nuevamente las hierbas amargas, esto aquí con la cosa amarga, y ahora sí lo hace también con una pequeña, con un poco de el matzo hace esto con esto, y antes de comer esto amargo vamos también a mojarlo aquí en el caroset, esto que es dulce. Eso. Y esto, dice el que preside, es para recordarnos que aún las circunstancias más amargas pueden ser endulzadas por la esperanza que tenemos en nuestro Dios. En este momento de la celebración de la Pascua de Jesús con sus discípulos, esto aparece en Marcos capítulo 14, del versículo 18 al 20. Y si suena un poco diferente a lo que ustedes puedan leer en su versión de la Escritura, es porque yo estoy traduciendo del inglés. Así que, por favor, perdónenme cualquier diferencia. Y leemos en Marcos 14, 18 al 20. Cuando ellos estaban reclinados comiendo, Jesús dijo: sí, les digo que uno de vosotros me ha de traicionar. Se asombraron, se molestaron y comenzaron a preguntarle uno después del otro: ¿qué significa? ¿Tú crees que soy yo? Y él les dijo: es uno de los 12. Aquel que moje el matzo conmigo en el plato. Eso es lo que acabamos de hacer. Aquí el que preside la familia judía procede a contestar otra de las preguntas. Todas las demás noches nosotros estamos sentados o reclinados, pero esta noche solamente reclinados. La primera Pesaj, la primera Pascua, fue celebrada por gente en esclavitud.
nosotros éramos esclavos, pero ahora somos libres. Los hijos de Israel fueron instruidos a comer el Pesaj, la Pascua, rápido, con sus cintos puestos, con el bastón en la mano, las sandalias en sus pies, esperando partir rápido del yugo de Egipto. Hoy día nosotros podemos reclinarnos y gozarnos libremente en el orden de la Pascua. Jesucristo dijo: venid a mí, todos los que están agobiados y oprimidos, y yo les daré descanso. Eso aparece en Mateo 11:28. Aquí el que preside en la familia judía el Pesaj dice: la historia de la Pascua es una historia de milagros, es una historia de redención, es una historia del grandioso poder de Dios para vencer el mal. Y aquí 4 personas leen una porción de la historia que recuerda la Pascua. Cuentan toda la historia. Cómo el Señor prometió la tierra de Israel a Abraham, Isaac y Jacob. Pero ellos se fueron a Egipto, su descendencia, en la época de José. Y el faraón que tenía poder sobre ellos empezó a temerles. Y cambió un faraón que no conoció a José, que vio que el pueblo de Israel crecía poderosamente en número. Ese faraón decidió ejercer gran control sobre este pueblo y le impuso condiciones de esclavitud muy fuertes y amargas para el pueblo. Pero a pesar de eso, la bendición de Dios estaba con ellos y seguían creciendo en fortaleza y en números. También creció el temor en los faraones y ordenaron de que todo niño varón que naciera de los israelitas debían ser ahogados, muertos en el río Nilo. Pero una pareja que vio su niño que les nació tan precioso, pudieron esconderlo por 3 meses, pero ahí tuvieron que soltarlo a las aguas del río, en una pequeña barquita, esperando, viendo de que
La hija de Faraón con su doncella estaban bañándose, esperando a que encontraran al niño en su pequeño botecito. Y como así ocurrió, fue rescatado de las aguas por la hija de Faraón y creció en su familia. Por eso recibió el nombre Moshe, Moisés, rescatado de las aguas. Moisés creció y vio el sufrir de su pueblo. Y un día, muy descompuesto, perdió control de sí mismo y mató a un egipcio que conocemos en Arabia, la península. Se convirtió en pastor de ovejas, de animales, por 40 años, muy lejos de poder escuchar el gemido de su pueblo. Sin embargo, el Señor vio la aflicción de los hijos de Israel, escuchó sus gemidos y Él levantó un libertador para sacarlos de la esclavitud. Y así, entonces, cuando Moisés llevaba 40 años trabajando para su suegro, como pastor de ovejas, animales en el desierto, y siendo ya una persona muy mayor, de 80 años, un día se le aparece Dios, se le aparece la presencia de Dios como un fuego que no se consumía en un arbusto. Y esa visión tan notable hizo que se acercara, y fue ahí donde él conoció al Dios de Israel. El Dios que lo comisiona para que vaya a enfrentar a Faraón y a pedirle de que deje salir a su pueblo de la esclavitud a la libertad. El mensaje de Dios por medio de Moisés para el Faraón era: deja ir a mi pueblo. Moisés, lee el que preside la Pascua judía en la familia. Moisés dejó el desierto y volvió al palacio de Faraón, al mismo lugar donde él había vivido por 40 años. Y retornó con el mensaje que Dios le había dado. Aunque Dios le había advertido de que él iba a encontrar mucha resistencia. Y se lee la porción de Éxodo 3, versículos 19 y 20, donde Dios le advierte a Moisés: yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que él sea forzado a hacerlo. Pero yo extenderé mi brazo y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en medio de ellos. Y después de eso, él dejará
que se vayan. Dios envió plagas, una por una, y con cada plaga el faraón endurecía su corazón. Los egipcios, el pueblo, empezó a sufrir con las enfermedades, con las hambrunas, con las pestes, pero Faraón no cejaba. Cuando llega la última plaga, la 10ª, la más severa, Dios penetró a través del corazón impenetrable, endurecido del faraón, como aparece en Éxodo 12:12, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y mataré a todo primogénito en la tierra de Egipto, de hombres y animales. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Aquí el que preside la Pascua en la familia judía levanta la segunda copa. Esta es la copa que se llama la copa de juicio o la copa de las plagas. Y aquí comienzan a recordar cada plaga y lo hacen de esta manera. La familia judía comienza con el que preside. Moja el dedo más pequeño, lo moja en el vino. Recuerda la primera plaga, la sangre. Después, la segunda plaga, la rana. La tercera plaga, la peste en el ganado. La sexta plaga, úlceras. La séptima plaga, granizo. La octava plaga, langostas. La novena plaga, tinieblas. La 10ª plaga, muerte del primogénito. Jesús aparece en Lucas 22, levantó esta copa, pero él no la tomó. Y no la tomó porque esta es la copa de juicio. Y el juicio del pecado de toda la humanidad, no solamente de sus discípulos, el pecado nuestro, de todas las generaciones. Él tomó esta copa, la copa del juicio, solo, en agonía, en el jardín de Getsemaní, y aparece en Lucas 22:42, cuando él en intercesión clama a su Padre: aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y era tan tremendo el sufrimiento
que cae en ese instante en Getsemaní sobre Jesús de Nazaret. Cae el pecado del mundo con intensidad tan tremendo que comienza a través de los poros de su cara a caerle sangre al suelo. La sangre de redención. Oh Señor, por nuestros pecados. Aquí sigue en la familia judía el que preside y lee Éxodo 12:13. Dice: la sangre les servirá a ustedes como una señal, marcando las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre esa casa. Tremendo. Las instrucciones que le dio la noche antes que salieran para celebrar la Pascua. Y les dio las instrucciones días antes para que tomaran un cordero sin mancha, precioso, un corderito, cada familia, corderito por familia, por 4 días que lo tuvieran con ellos, y al 4.º día lo sacrificaban, y que al sacrificarlo tomaran de la sangre del cordero y lo pusieran en los dinteles y en el poste de la casa, para que cuando pase el ángel destructor vea la sangre y siga de largo. Y esa familia, esas personas, son salvadas de la destrucción. Nosotros hoy día, pueblo de Dios, recordamos que Jesucristo, el Cordero de Dios, en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados. Y recordamos entonces, en momentos como estos, en que hay una pandemia mundial, que nosotros, nuestras casas, tienen la sangre en los dinteles y en el poste, la sangre del Cordero de Dios, y somos librados de la peste destructora, como dice el Salmo 91. Gracias, Señor Jesús. Aquí, en este momento, los judíos mesiánicos que creen en Jesús como el Mesías de Israel, como el Salvador del mundo, el Salvador de su vida, el que preside esta celebración en la familia de judíos mesiánicos, dice lo siguiente: el rabino Gamaliel, el maestro del rabino Shaul, que nosotros conocemos como el apóstol Pablo, enseñó, al recontar la historia en el Pesaj, en la Pascua, que uno debe estar seguro de mencionar 3 cosas: el pan sin levadura, las hierbas amargas y el cordero de la Pascua. Y les digo a todos, hemos comido el matzó, el pan sin levadura, para recordarnos el apresuramiento con que los hijos de Israel tuvieron que
abandonar Egipto. Hemos probado las hierbas amargas que nos recuerdan de la amarga esclavitud que el pueblo de Israel experimentó allí. Y estos pedazos de un cordero asado representan el cordero de que los hijos de Israel sacrificaron en la primera Pascua en obediencia y como símbolo de obediencia al comando de Dios. Enseguida leen algunas porciones de las Escrituras que aparecen en Éxodo 12, 8, versículos 11 y 13 también. Y procede a decir: nosotros fuimos recordados por Moisés que fue el Señor mismo quien redimió a los hijos de Israel de la esclavitud. Y todos leen Deuteronomio 26, 8. Y Adonai, el Señor, nos sacó de Egipto con mano poderosa, con mano poderosa, con brazo extendido y con gran terror, con señales y milagros. Y eso es lo que representa esto también. Y enseguida procede a decir lo siguiente el que preside. Dice: porque esa noche, está recordando lo que Dios dijo, pasaré sobre la tierra de Egipto. Y toda la familia judía dice: yo, no un ángel. El que preside: y mataré al primogénito en la tierra de Egipto, de hombres y animales. Y toda la familia dice: yo y no un serafín. El que preside: y ejecutaré juicio contra los dioses de Egipto. Y toda la familia dice: yo y no un mensajero. Y el líder dice: porque yo soy Adonai. Y todos dicen: yo mismo y ningún otro. Puesto que el templo en Jerusalén ya no existe, fue destruido en el año 70 por las tropas del general Tito, el cordero entonces no se come en la celebración de la familia judía. Solamente está un hueso para recordar el sacrificio del cordero. El que preside enseguida toma el Hagigá, un nombre que significa una ofrenda especial de un día especial. El huevo se mira como un símbolo de tristeza, de pesar, porque le recuerda al pueblo judío la destrucción del segundo templo, del templo que estaba en la época de Jesús y que él profetizó que sería destruido. También, para muchos judíos, simboliza
el nuevo nacimiento y la vida eterna. Porque la forma del huevo es como que se hace la comida pascual. Y toda la familia judía procede a decir lo siguiente. Estamos refiriéndonos a una familia de judíos mesiánicos. Y hay muchos judíos mesiánicos, incluso en Israel. El año pasado a mí me tocó estar en una congregación judía mesiánica, precioso, y sé de que hay por lo menos 7 congregaciones más de judíos mesiánicos. El día de la Pascua ellos proceden a decir esto. Creemos que Él es el Cordero de Dios, nuestra Pascua. Y como los antiguos israelitas, nosotros sabemos que fue Dios mismo, y no un ángel, Dios mismo, y no un serafín, Dios mismo, y no un mensajero, quien obtuvo redención final del pecado y de la muerte. Dios mismo, por Jesús, cantar se llama el suficiente. Y cantan lo siguiente. Cuán grande es la bondad de Dios con nosotros. Por cada uno de sus actos de misericordia y bondad, nosotros declaramos, Dayenu, habría sido suficiente. Si solamente Dios no hubiera rescatado y no juzgado a los egipcios, y todos dicen, Dayenu, habría sido suficiente. Si solamente hubiera destruido sus dioses y no hubiera partido el Mar Rojo, y todos dicen, Dayenu, habría sido suficiente. Si solo hubiera ahogado a nuestros enemigos y no nos hubiera alimentado con maná, y todos dicen, Dayenu. Si solo nos hubiera guiado por el desierto y no nos hubiera dado el sábado, y todos dicen, Dayenu. Si solo nos hubiera dado la Torah, la ley, pero no la tierra de Israel, y todos dicen, Dayenu, hubiera sido suficiente. Pero el Santo, bendito es Él, proveyó todas estas bendiciones para nuestros ancestros. Y no solo estas, pero muchas más. Bendito eres, dicen todos, con el que preside, oh Dios, porque tú tienes en misericordia el que has provisto para todas nuestras necesidades. Tú nos diste al Mesías, perdón de pecados, vida abundante y vida eterna. Aleluya. Y entonces proceden en la familia judía a beber de la segunda copa mientras cantan el Dayenu. Enseguida, la familia judía procede a comer la comida de la Pascua, que han preparado toda clase de guisos, de postres, de las cosas más exquisitas. Y pasa su buen rato. Hasta que al final, cuando ya están por los postres, aparece
el que preside y dice, ¿dónde está el aficomen? ¿Se acuerdan? Ese pedazo del pan sin levadura que fue escondido. Entonces, el que preside en recompensa le da un regalo. Y dice aquí está el aficomen. Aquí está el aficomen. Entonces, el que preside dice, es tiempo ahora para compartir el aficomen, el postre, la última comida de la Pascua. O lo partiremos, como fue quebrantado el Cordero de la Pascua desde el tiempo del Éxodo hasta la destrucción del templo. Y recuerden que el sabor del aficomen debiera permanecer en nuestros labios. Y el que preside en la familia judía dice, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que produces el fruto de la tierra. Y toda la familia come entonces una parte del aficomen. Enseguida, el líder dice, llenemos las copas por tercera vez. Toma la tercera copa esta noche y la levanta. Esta es la copa de redención, que simboliza la muerte derramada por el Cordero Pascual. Es la copa que se toma después de haber cenado, tal como Jesús, el Mesías, lo dijo y se identificó con esto. Aparece en Lucas 22, 20. Esta copa es la copa del nuevo pacto, ratificada por mi sangre, que es derramada por ustedes. Y el que preside en el Pesaj judío, en una familia judía mesiánica, dice lo siguiente: así como la sangre del Cordero trajo salvación en Egipto, la muerte propiciatoria del Mesías puede traer salvación a todo aquel que cree. Y toda la familia judía mesiánica pronuncia esta bendición: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que creaste el fruto de la vida. Con toda gratitud, bebamos. Y todos beben. Y así lo hicieron los discípulos de Jesús.
hay una cuarta copa. Y esa es una copa que está aquí en la mesa. Es la copa que los judíos llaman la copa del profeta Elías. Y se recuerdan las escrituras que aparecen por medio del último profeta que aparece en nuestro Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. En el capítulo 3:23 dice, hablando el Señor: mirad, os enviaré a Elías, el profeta, antes del gran y terrible día del Señor. Y el que preside dice lo siguiente: Elías no vio la muerte. Él fue llevado al cielo en una nube, en un carro de fuego. Y ha sido nuestra esperanza que Elías venga en el Pesaj, en la Pascua, para anunciar el Mesías al hijo de David. Antes del nacimiento de Juan Bautista, un ángel del Señor dijo, esto aparece en Lucas 1:17, y él irá delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías, para preparar para el Señor un pueblo. Más tarde, Jesús habló de Juan, Mateo 11:14. Por cierto, si ustedes están dispuestos a aceptarlo, Él es Elías, cuya venida fue profetizada. Y sigue el líder de la familia judía mesiánica diciendo esto. Esto es lo mismo que Juan, que vio a Jesús, declaró: mirad el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29. Enseguida la familia judía canta una canción que se llama Eliyahu, o sea, Elías, Hanavi. Eliyahu, Hanavi. También el que preside la Pascua judía, esto es al finalizar, toma la cuarta copa, que también se llama copa de alabanza, copa del Jalel, y lee Éxodo 6:7. Los tomaré de mi pueblo y seré vuestro Dios. Y procede toda la familia judía a leer el Salmo 136, del versículo 1 al 16, y por último el versículo 26, en que se va constantemente reconociendo que la gracia de Dios permanece para siempre. Y entonces dice el que preside: dad gracias a Adonai, porque Él es bueno. Y todos dicen: porque su gracia permanece para siempre.
Dad gracias al Dios de dioses, porque su gracia permanece para siempre. Porque ha hecho grandes maravillas, porque su gracia permanece para siempre. Y así sigue el Salmo 136. Y entonces, el que preside la Pascua en la familia judía levanta esta cuarta copa y dice: levantemos nuestras copas y bendigamos el nombre del Señor. Y dicen: bendito eres tú, oh Dios nuestro, Rey del universo, que crea el fruto de la vida. Nuestro Pesaj, nuestra Pascua, ha terminado. Nuestra redención por el Mesías fue completada. Y concluyamos con el deseo tradicional que tienen a través de los siglos todos los judíos, todas las familias judías, expresaban esto: que el próximo año celebremos la Pascua en Jerusalén, en Jerusalén. Y así dice en hebreo: la Shana Habaha bi Jerusalén. El próximo año en Jerusalén. Que el Señor les bendiga en esta Pascua celebrada el año 2020. Gracias, Señor. Bendición a todos ustedes. Amén.